Hay secretos que los gobiernos entierran en expedientes clasificados, crímenes que se disfrazan de accidentes y hombres que mueren dos veces, una en la montaña y otra en los reportes oficiales. En la sierra de Oaxaca, entre niebla y silencio, un rescate se convirtió en ejecución. Y cuando la verdad tiene nombre y apellido, alguien siempre está dispuesto a borrarla con sangre. La llamada llegó a las 11:40 de la noche. Camila Arriaga estaba en la redacción del Diario del Sur, terminando una nota sobre desapariciones en la Costa Chica, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Dudó un momento, pero algo en la insistencia de esa vibración la hizo contestar. ¿Camila Arriaga?, preguntó una voz masculina, ronca, como si hubiera fumado toda la vida. Sí, ¿quién habla? No importa quién soy, importa lo que sé. Camila encendió la grabadora de su celular por instinto. Llevaba 12 años cubriendo la fuente policíaca y había aprendido a desconfiar de todo, especialmente de las voces anónimas que llamaban después de las 10. Si no me dice quién es, voy a colgar. Espere, dijo el hombre. Usted escribió sobre el operativo en San Juan Mixtepec, el del helicóptero, noviembre del 2018. Camila frunció el ceño. Recordaba el caso vagamente. Un rescate fallido, un agente estadounidense muerto. Nada que hubiera levantado mucho ruido en la prensa nacional. ¿Qué pasa con eso? No fue un rescate, fue un asesinato. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Camila podía escuchar la respiración entrecortada del hombre al otro lado de la línea. ¿Tiene pruebas?, preguntó ella manteniendo la voz firme. Tengo un pendrive. Adentro está el informe forense real, el que nunca se publicó. El que dice cómo murió Hendricks de verdad. Hendricks, el agente, Jacob Hendricks, 32 años, de San Antonio, Texas. Lo estrangularon 3 horas después de que el equipo aterrizara, y alguien muy arriba ordenó que se viera como muerte accidental. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abrió una libreta y comenzó a escribir. ¿Por qué me llama a mí? Porque usted todavía pregunta, porque no le tiene miedo a los uniformes, y porque si no saca esto a la luz, van a seguir matando testigos. ¿Testigos? ¿Quiénes? Los 2 operadores mexicanos ya están muertos. El médico forense desapareció en Puebla hace 5 meses. Yo soy el único que queda. La voz del hombre temblaba ahora, no era miedo, era urgencia. ¿Dónde está ese pendrive?, preguntó Camila. En un lugar seguro, pero tiene que venir por él. Mañana, 10 de la mañana, iglesia de Santo Domingo, en Oaxaca, Entresola. Si trae policía, esto se acaba aquí. Antes de que Camila pudiera responder, la línea se cortó. Ella se quedó mirando la pantalla del teléfono con el corazón latiendo fuerte. Sabía que podía ser una trampa. Sabía que podía estar metiéndose en algo mucho más grande que una simple nota periodística. Pero también sabía que si ese hombre decía la verdad, estaba frente al caso de su vida. Guardó la grabadora, cerró la computadora y antes de salir de la redacción, buscó en los archivos del periódico todo lo relacionado con San Juan Mixtepec, noviembre del 2018. Lo que encontró fue apenas una nota breve. Operativo militar en Oaxaca deja un muerto. Autoridades reportan incidente durante extracción de personal en zona de conflicto. Nada más. Ni nombres, ni detalles, ni seguimiento. Como si alguien hubiera querido que el caso desapareciera. Camila apagó la luz de la redacción y salió a la calle. La noche en Oaxaca olía a tlayudas y a humo de copal. Las calles estaban tranquilas, pero ella sentía que algo había cambiado. Mañana viajaría a la iglesia de Santo Domingo. Y aunque no lo sabía todavía, ese viaje la llevaría directo al corazón de una conspiración donde los muertos no descansan y los vivos mienten mejor que los fantasmas. El autobús salió de la terminal a las 6 de la mañana. Camila eligió un asiento junto a la ventana
en la parte trasera, desde donde podía ver quién subía y quién bajaba. Llevaba una mochila con lo mínimo: libreta, grabadora, una cámara pequeña y una navaja que su padre le había regalado años atrás. Por si acaso, le decía él, en este país nunca sabes. El trayecto hacia Oaxaca de Juárez tomaba cerca de 6 horas desde Tehuantepec, donde vivía Camila. Tiempo suficiente para repasar lo poco que había encontrado en los archivos. Jacob Hendricks, 32 años, agente de enlace de la DEA destacado en Oaxaca desde 2017, supuestamente capturado por un grupo armado en la sierra, supuestamente rescatado, supuestamente muerto por complicaciones durante la extracción, pero nada cuadraba. Si había sido capturado, ¿por qué no hubo comunicados del grupo armado? ¿Por qué no pidieron rescate? ¿Y por qué la operación de rescate fue clasificada casi de inmediato? Camila miraba por la ventana los cerros cubiertos de niebla mientras el autobús avanzaba despacio por la carretera. Pensaba en la voz del hombre, en su urgencia, en su miedo. Yo soy el único que queda. A las 9:50, el autobús llegó a la terminal de Oaxaca. Camila bajó rápido, revisó que nadie la siguiera y caminó hacia el centro histórico. Las calles estaban llenas de turistas, vendedores ambulantes y el olor a chocolate caliente mezclado con el humo de los taxis. La iglesia de Santo Domingo se levantaba imponente al final de la calle Macedonio Alcalá, con su fachada barroca cubierta de relieves dorados. Camila entró por la puerta principal y el silencio la golpeó como una ola fría. Adentro, la iglesia estaba casi vacía. Algunas velas encendidas. Una señora de rebozo rezando en la primera banca. Un hombre mayor barriendo cerca del altar. Camila caminó despacio, mirando a su alrededor. Eran las 10 en punto. Se sentó en una banca lateral, cerca de la capilla de la Virgen del Rosario, y esperó. 5 minutos, 10, 15, nada. Estaba a punto de levantarse cuando escuchó pasos detrás de ella. Alguien se sentó en la misma banca, pero del otro lado, dejando un espacio de distancia. No voltee, dijo la voz. Era la misma del teléfono. Solo escuche. Camila sintió el peso de la mirada del hombre, pero obedeció. Mantuvo la vista al frente, hacia el altar. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja. Fui parte del equipo de rescate. Operador táctico. Marina, me llamo Saúl Ibarra, y lo que voy a darle hoy me puede costar la vida. Saúl deslizó algo sobre la banca. Un pequeño pendrive negro, envuelto en una bolsa de plástico transparente. Ahí está todo. El informe forense verdadero, las fotos del cuerpo, las grabaciones de radio de esa noche y los nombres de los que ordenaron el encubrimiento. Camila tomó el pendrive sin mirarlo y lo guardó en el bolsillo de su chamarra. ¿Por qué lo mataron?, preguntó. Saúl respiró hondo antes de responder. Porque Hendricks encontró algo que no debía encontrar, una pieza arqueológica. Una losa negra con inscripciones prehispánicas. Estaba investigando con gente del INAH, del Instituto Nacional de Antropología, cuando la hallaron en una cueva cerca de San Juan Mixtepec. Hendricks la fotografió, la catalogó y descubrió que las manchas en la superficie no eran pintura. ¿Qué eran? Sangre. Sangre humana, fresca. Camila sintió un nudo en el estómago. Hendricks reportó el hallazgo, continuó Saúl. Pero antes de que llegaran los arqueólogos oficiales, alguien más llegó primero. Alguien con contactos. Alguien que sabía que esa losa valía millones en el mercado negro. ¿Quién? Un agente infiltrado en el equipo de rescate. Se hacía llamar Ríos. Llegó el día anterior. Dijo que venía de la Ciudad de México, de Seguridad Nacional. Pero algo en él no cuadraba. Hablaba raro, demasiado tranquilo, como si ya supiera lo que iba a pasar. Camila apretó los puños. ¿Ríos mató a Hendricks? Sí, lo estranguló dentro de la tienda de campaña, 3 horas después de que aterrizamos. Yo estaba afuera.
Escuché forcejeo. Cuando entré, Hendrix ya estaba en el suelo. Ríos tenía sangre en las manos. Me apuntó con su arma y me dijo que si hablaba me matarían a mí y a mi familia. La voz de Saúl se quebró ligeramente. Después sacó la losa, la metió en una caja metálica y se la llevó en el segundo helicóptero, ese que nadie reportó. Camila procesaba cada palabra. Estaba frente a un crimen de Estado, un asesinato premeditado, un robo de patrimonio cultural y un encubrimiento que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. ¿Por qué habla ahora?, preguntó. Porque ya mataron a todos los demás y porque sé que voy a ser el siguiente. Pero si usted publica esto, al menos no va a ser en vano. Saúl se levantó despacio. No me busque, no intente contactarme y tenga cuidado. Ríos no actuó solo. Hay gente muy poderosa detrás de esto. Antes de irse, Saúl dejó caer una última frase, casi como un susurro. En el pendrive hay una foto, la última que Hendrix tomó antes de morir. Búsquela y no la mire mucho tiempo. Luego desapareció entre las sombras de la iglesia. Camila se quedó sentada unos minutos más, tratando de calmar su respiración. Sacó el pendrive y lo observó bajo la luz de las velas. Sabía que en cuanto abriera ese archivo ya no habría vuelta atrás. Se levantó, salió de la iglesia y caminó directo hacia un café internet en la calle 5 de Mayo. Necesitaba ver qué había en ese dispositivo. Y aunque todavía no lo sabía, lo que estaba a punto de descubrir la convertiría en el blanco de los mismos hombres que habían silenciado a Hendrix. El café internet estaba en un segundo piso, sobre una tienda de artesanías. Olía a humedad y a café barato. Había 5 computadoras viejas alineadas contra la pared, todas ocupadas por estudiantes o turistas revisando correos. Camila esperó 10 minutos hasta que uno de los equipos quedó libre. Se sentó en la esquina más alejada de la puerta, conectó el pendrive y esperó a que la computadora lo reconociera. La pantalla parpadeó. Aparecieron 4 carpetas. Informe forense Hendrix J. Audio, operación rescate, fotografías, escena, documentos clasificados. Camila respiró hondo y abrió la primera carpeta. El informe forense era un documento escaneado de 8 páginas, firmado por un doctor Ernesto Villamil, del Servicio Médico Forense de Oaxaca. La primera página mostraba los datos básicos de la víctima. Nombre: Jacob Thomas Hendrix. Edad: 32 años. Fecha de defunción: 3 de noviembre de 2018. Causa oficial: paro cardiorrespiratorio durante extracción en zona de conflicto. Pero en la página 5, el tono cambiaba. Hallazgos incompatibles con la versión oficial. El cuerpo presenta fractura de cartílago tiroides y signos evidentes de estrangulamiento manual. Las marcas en el cuello corresponden a presión sostenida, ejercida por al menos 30 segundos. No hay evidencia de trauma por caída, explosión o impacto balístico. La rigidez cadavérica y la temperatura del cuerpo indican que la muerte ocurrió aproximadamente entre las 20 y las 23 horas del día 2 de noviembre, no durante la extracción como se reportó. Conclusión preliminar: homicidio por asfixia mecánica. Camila sintió un escalofrío. Ahí estaba, negro sobre blanco. Hendrix no murió en combate, fue asesinado, y alguien había alterado el reporte oficial para que pareciera un accidente. Abrió la carpeta de fotografías. Las primeras imágenes mostraban el interior de una tienda de campaña militar. Suelo de lona, lámparas de batería, una mesa plegable con mapas y equipos de radio. Y en el centro, el cuerpo de Jacob Hendrix. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos, la boca entreabierta y las manos crispadas sobre el pecho. Tenía marcas violáceas en el cuello, profundas, oscuras, como si alguien lo hubiera apretado con todas sus fuerzas. Camila sintió náuseas, pero siguió mirando.
En una de las fotos, junto al cuerpo, había un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de dibujos, círculos, líneas, símbolos que parecían prehispánicos. Y en la esquina inferior derecha, escrita con letra apresurada, una frase: «No lo miren a los ojos». Camila amplió la imagen. La letra era temblorosa, como si Hendrix la hubiera escrito con prisa o con miedo. Cerró las fotos y abrió la carpeta de audio. Había 3 archivos, todos etiquetados con fechas y horas. Hizo clic en el primero, 02 NOV 2018, 1847 HRS. Comunicación base campo. La grabación comenzó con estática, luego una voz clara, profesional. Aquí base 0, confirmamos recepción de señal, equipo Halcón, ¿cuál es su estatus? Otra voz, más ronca, respondió: aquí Halcón 1, aterrizaje exitoso. Zona asegurada, objetivo localizado, está vivo. Repito, objetivo está vivo. Entendido, Halcón 1. Procedan con extracción. Helicóptero de evacuación llegará en 40 minutos. Hubo una pausa larga. Luego la voz de Halcón 1 volvió a sonar, pero esta vez con un tono diferente, tenso. Base 0, tenemos un problema. El objetivo dice que encontró algo, una pieza. Quiere que venga alguien de Lina antes de moverse. Negativo, Halcón 1. Orden es extracción inmediata. No hay tiempo para protocolo arqueológico. Entendido, base, pero el objetivo insiste. Dice que la pieza está cubierta de... La voz se cortó un momento. Dice que hay sangre fresca en ella. Silencio. Luego, otra voz entró en la comunicación. Fría, calmada, con un acento que no era del todo mexicano. Aquí, Ríos. Yo me encargo del objetivo. Mantengan posiciones. La grabación terminó ahí. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa era la voz del asesino. La voz del hombre que había estrangulado a Hendrix. Abrió el segundo archivo. 02 NOV 2018 2133 HRS. Comunicación interna. Esta vez, el audio era más confuso. Ruido de fondo. Voces superpuestas. Alguien gritaba: no entres, Saúl. Luego, un forcejeo, golpes, un sonido sordo como algo cayendo al suelo, y después la voz de Ríos, calmada, casi indiferente. Ya está. Problema resuelto. Reporte en paro cardíaco durante extracción. Yo me llevo el paquete. ¿El paquete?, preguntó otra voz. ¿Te refieres a la pieza? Sí, ya está en la caja. Nadie la toca. Nadie la menciona. ¿Entendido? Entendido. La grabación terminó. Camila temblaba. Tenía todo. El crimen, la confesión implícita, los nombres. Pero faltaba algo, la pieza clave. Abrió la carpeta de documentos clasificados. Adentro había correos electrónicos, órdenes internas y un archivo PDF titulado Transferencia de Custodia, Artefacto OAX 2018-47. El documento estaba firmado por un tal comandante Aurelio Ochoa de la Secretaría de Seguridad Nacional y dirigido a la Fundación Arte y Memoria Prehispánica, con sede en Polanco, Ciudad de México. El texto era técnico, lleno de términos legales, pero la esencia era clara. La losa negra encontrada por Hendrix había sido transferida oficialmente a la Fundación bajo el pretexto de preservación de patrimonio cultural en riesgo. Pero al final del documento había una línea escrita a mano, escaneada junto con el resto. Entrega confirmada. Pago recibido. Operación cerrada. Camila cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla. Ahora entendía todo. No había sido un rescate. Había sido un robo. Ríos fue enviado para eliminar a Hendrix y robar la losa. La operación militar solo fue una fachada, y todos los que sabían la verdad habían sido silenciados, excepto Saúl Ibarra. Y ahora, excepto ella. Camila sacó el pendrive, lo guardó en su mochila y salió del café internet. Las calles de Oaxaca estaban llenas de gente, pero ella sentía que cada sombra la seguía. Necesitaba moverse rápido. Necesitaba publicar esto antes de que la encontraran.
Pero justo cuando estaba subiendo al taxi que la llevaría de regreso a la terminal, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sabemos que tienes el pendrive. Entrégalo o vas a terminar como Hendrix. Camila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. La estaban vigilando y ahora su vida dependía de qué tan rápido pudiera exponer la verdad. Camila no subió al taxi. Caminó rápido hacia el mercado Benito Juárez, perdiéndose entre los puestos de tlayudas, chapulines y flores. Necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba un lugar seguro. El mensaje en su teléfono seguía ahí, brillando en la pantalla como una amenaza viva. Sabemos que tienes el pendrive. Entrégalo o vas a terminar como Hendrix. Alguien la había seguido desde la iglesia. O peor, alguien había rastreado su teléfono. Apagó el celular de inmediato, sacó la tarjeta SIM y la partió en dos con las manos. Luego, arrojó los pedazos en un bote de basura junto a un puesto de tamales. Respiró hondo. Pensó en Saúl Ibarra, en su voz temblorosa, en su advertencia: hay gente muy poderosa detrás de esto. Camila salió del mercado por la puerta trasera y caminó hacia el barrio de Xochimilco, una zona residencial más tranquila. Necesitaba un lugar donde pudiera conectarse a internet sin ser rastreada. Necesitaba enviar esos archivos a alguien de confianza antes de que fuera demasiado tarde. Recordó a Leonel Vega, su editor en el Diario del Sur. Un hombre de 60 años, con 40 de carrera en el periodismo. Si alguien sabía cómo manejar información sensible, era él. Entró a una tienda de conveniencia, compró un teléfono desechable y una tarjeta de prepago. Desde una cabina telefónica en la esquina, marcó el número directo de Leonel. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. Bueno, Leonel, soy Camila. Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Camila, ¿por qué llamas desde este número? ¿Dónde estás? Estoy en Oaxaca y estoy en problemas, grandes problemas. Le contó todo, la llamada anónima, el encuentro con Saúl Ibarra, el pendrive, el informe forense, las grabaciones de audio, la loza, Ríos, la fundación y el mensaje de amenaza. Leonel escuchó en silencio. Cuando Camila terminó, él dejó escapar un suspiro largo. Esto es enorme, Camila. Esto es un crimen de Estado. Si publicas esto, van a venir por ti. Lo sé. Por eso necesito que me ayudes, necesito que copies todo el contenido del pendrive y lo guardes en un lugar seguro. Si algo me pasa, tú publicas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero necesitas salir de Oaxaca. Ahora, regresa a Tehuantepec, o mejor aún, vete a otro estado. Puebla, Veracruz, donde sea. No puedo irme todavía. Necesito hablar con alguien más. Alguien que pueda confirmar lo de la fundación. ¿Quién? El doctor Villamil, el forense que hizo la autopsia. Según el expediente, él vive en Oaxaca. Si puedo encontrarlo, puedo conseguir su testimonio. Camila, ese hombre desapareció. ¿No leíste eso en el pendrive? Dice que desapareció en Puebla. Pero ¿y si no desapareció? ¿Y si solo se escondió? Leonel guardó silencio un momento. Está bien, pero necesitas ser rápida y necesitas ser cuidadosa. Te voy a mandar por correo electrónico la dirección de un contacto mío en Oaxaca. Un abogado de derechos humanos. Se llama Martín Solís. Él puede ayudarte a moverte sin levantar sospechas. Gracias, Leonel. Camila, ten mucho cuidado. La llamada terminó. Camila colgó el teléfono y caminó hacia un cibercafé cercano. Entró, pagó por media hora y revisó el correo que Leonel le había enviado. El mensaje era breve. Martín Solís, abogado, oficina en calle Murguía 112, dile que vas de mi parte, confía en él. Camila memorizó la dirección, borró el correo y salió del cibercafé. La oficina de Martín Solís estaba a 15 minutos caminando, en una calle tranquila del centro histórico. Era un edificio viejo, con fachada de cantera verde y un letrero pequeño que decía
Solís y Asociados, Defensa de Derechos Humanos. Camila subió las escaleras hasta el segundo piso y tocó la puerta. Un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes y barba descuidada, abrió la puerta. ¿Sí? Busco a Martín Solís. Vengo de parte de Leonel Vega. El hombre la miró de arriba abajo, luego asintió y la dejó pasar. Soy Martín. Pasa. La oficina era pequeña, pero ordenada. Había libreros llenos de expedientes, una mesa de trabajo cubierta de papeles y un viejo ventilador de techo que giraba despacio. Martín cerró la puerta y señaló una silla frente a su escritorio. Leonel me llamó hace 10 minutos. Me contó lo básico. Dime qué necesitas. Camila sacó el pendrive de su mochila y lo puso sobre la mesa. Necesito encontrar al doctor Ernesto Villamil, el forense que hizo la autopsia de Jacob Hendricks. Oficialmente desapareció hace 5 meses, pero creo que sigue vivo. Creo que se escondió. Martín tomó el pendrive y lo observó con atención. Villamil era un buen hombre, honesto, demasiado honesto para este país. Cuando empezó a hacer preguntas sobre el caso Hendricks, lo amenazaron. Primero con perder su trabajo, luego con perder algo más. ¿Sabes dónde está? Martín dudó un momento. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una libreta vieja llena de anotaciones. Hace 3 meses, Villamil vino a verme. Me dijo que había recibido órdenes de arriba para modificar el informe forense de Hendricks, que si no lo hacía, iban a matar a su familia. Él se negó y esa misma noche desapareció. ¿Y dónde está ahora? En San Bartolo, Coyotepec, un pueblo a 20 minutos de aquí. Vive con un nombre falso, trabaja en una clínica rural. Yo lo visito cada tanto para llevarle dinero y provisiones. Camila sintió un alivio enorme. Necesito hablar con él. Puedo llevarte, pero tiene que ser ahora. De noche es peligroso. Martín tomó las llaves de su coche y ambos salieron de la oficina. El trayecto hacia San Bartolo Coyotepec fue silencioso. Camila miraba por la ventana los campos de maíz, las casas de adobe, las montañas a lo lejos. Todo parecía tranquilo, pero ella sabía que en cualquier momento alguien podría interceptarlos. Llegaron al pueblo al atardecer. Las calles estaban vacías, los perros callejeros dormían bajo los árboles. Martín estacionó el coche frente a una casa pequeña, de paredes blancas y techo de lámina. «Aquí es», dijo Martín. «Espera aquí, voy a ver si está». Bajó del coche y tocó la puerta. Un hombre de unos 50 años, delgado, con el pelo canoso y la mirada cansada, abrió. Martín habló con él en voz baja. Luego le hizo una seña a Camila. Ella bajó del coche y entró a la casa. El doctor Ernesto Villamil la recibió con desconfianza. «¿Quién es usted?» «Soy periodista, Camila Arriaga. Trabajo en el Diario del Sur. Estoy investigando la muerte de Jacob Hendricks y necesito su ayuda». Villamil cerró los ojos un momento, como si el solo nombre de Hendricks le doliera. «Ese caso me destruyó la vida. Lo sé, pero usted hizo lo correcto. Usted dijo la verdad en su informe, y ahora tengo ese informe. Tengo las fotos, tengo las grabaciones, tengo todo, pero necesito su testimonio. Necesito que confirme frente a cámara que lo obligaron a mentir». Villamil negó con la cabeza. «Si hago eso, me van a matar». «Doctor, ya están matando a todos los que saben la verdad. Usted está escondido aquí, viviendo con miedo, esperando que algún día lo encuentren. Pero si publicamos esto, si exponemos a los responsables, usted va a estar más seguro, porque la verdad va a estar en todas partes, y no van a poder silenciarla». Villamil la miró fijamente. Luego miró a Martín. «¿Tú confías en ella?» «Sí», respondió Martín, «confío en ella». Villamil respiró hondo. Luego asintió. «Está bien, voy a hablar. Pero tiene que ser rápido, y tiene que salir mañana mismo». Camila sacó su grabadora. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas de Oaxaca,
El doctor Ernesto Villamil comenzó a contar, con voz temblorosa pero firme, cómo le ordenaron encubrir un asesinato y cómo se negó. La grabación duró 43 minutos. El doctor Villamil habló sin detenerse, como si llevara meses guardando esas palabras y finalmente pudiera liberarlas. Contó cómo le entregaron el cuerpo de Hendrix en la madrugada del 4 de noviembre de 2018. Cómo al examinarlo supo de inmediato que aquello no había sido un accidente. Las marcas en el cuello eran inconfundibles, dijo Villamil, mirando directo a la cámara que Camila había improvisado con su teléfono nuevo. Fractura de cartílago tiroides, hemorragia petequial en los ojos, cianosis en los labios. Todo indicaba estrangulamiento manual. Pero cuando redacté mi informe preliminar, recibí una llamada del comandante Aurelio Ochoa, de Seguridad Nacional. Villamil hizo una pausa, como si el solo nombre le quemara la boca. Me dijo que tenía que cambiar la causa de muerte, que pusiera paro cardiorrespiratorio durante operación de rescate. Le dije que eso era falso, que yo no iba a falsificar un informe forense. Entonces me amenazó. Me dijo que si no cooperaba, mi esposa y mis hijos iban a sufrir las consecuencias. La voz del doctor se quebró ligeramente. Esa misma noche, alguien entró a mi casa mientras dormíamos. No se llevaron nada, solo dejaron un mensaje en la puerta. Tienes 24 horas. Al día siguiente, saqué a mi familia del estado. Los mandé con unos primos a Monterrey. Y yo desaparecí. Llevo 5 meses escondido aquí, con otro nombre, esperando que algún día puedan regresar. Camila apagó la grabadora. Tenía suficiente. Tenía el testimonio que necesitaba. Gracias, doctor. Esto va a cambiar todo. Villamil asintió, pero su rostro seguía lleno de miedo. Solo prométame que va a cuidarse. Estos hombres no juegan. Si usted publica esto, van a intentar detenerla, por las buenas o por las malas. Lo sé, pero ya no puedo detenerme. Camila y Martín salieron de la casa. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, como si la noche misma hubiera decidido esconderse. Subieron al coche y Martín encendió el motor. ¿Qué sigue ahora?, preguntó él. Necesito regresar a Tehuantepec. Necesito entregar todo esto a Leonel y que él empiece a preparar la publicación. Mientras tanto, voy a investigar más sobre la Fundación Arte y Memoria Prehispánica. Necesito saber quién está detrás de ella. Martín asintió y comenzó a conducir de regreso hacia Oaxaca de Juárez. Pero a medio camino, las luces de un coche aparecieron detrás de ellos. Luces altas, acercándose rápido. «Martín», dijo Camila mirando por el espejo lateral. «Lo sé, los vi desde que salimos del pueblo». El coche de atrás aceleró. Se colocó junto a ellos. Era una camioneta negra con los vidrios polarizados. Camila sintió que el corazón se le salía del pecho. De pronto, la camioneta se adelantó y se cruzó frente a ellos, obligando a Martín a frenar bruscamente. El coche derrapó y se detuvo en medio de la carretera. De la camioneta bajaron 3 hombres. Vestían ropa civil, pero sus movimientos eran militares. Uno de ellos llevaba una pistola en la mano. Martín apretó el volante con fuerza. «No bajes del coche», dijo en voz baja. Pero antes de que pudieran reaccionar, uno de los hombres golpeó la ventanilla del conductor con la culata de la pistola. «¡Bajen! ¡Ahora!». Martín y Camila intercambiaron una mirada. No tenían opción. Bajaron despacio, con las manos levantadas. El hombre de la pistola se acercó a Camila. Era alto, de piel morena, con una cicatriz en la ceja izquierda. «Tú eres Camila Arriaga, ¿verdad?». Ella no respondió. El hombre sonrió. «Sé que tienes algo que no te pertenece. Un pendrive, con información muy delicada. Vamos a hacer esto fácil. Me lo das y te dejo ir. Si no...». Miró a Martín. «Tu amigo aquí va a tener un accidente muy feo». Camila sintió la rabia subir por su garganta. «No lo tengo». El hombre la miró fijamente. Luego asintió hacia uno de sus compañeros.
Este se acercó a Martín y le puso la pistola en la sien. Última oportunidad. Camila cerró los ojos. No podía dejar que mataran a Martín. No por ella, no por esto. Está en mi mochila, dijo finalmente. En el coche. El hombre hizo una seña y otro de los sujetos abrió la puerta trasera del coche de Martín. Sacó la mochila de Camila, la vació en el suelo y encontró el pendrive. Lo levantó y se lo mostró al hombre de la cicatriz. Aquí está. El hombre tomó el pendrive, lo observó un momento y luego lo guardó en su bolsillo. Bien, ahora escúchame, periodista. Esto se acabó. No vas a publicar nada. No vas a hablar con nadie. Y si intentas seguir investigando, no vamos a ser tan amables la próxima vez. Camila apretó los puños, pero no dijo nada. El hombre se dio la vuelta y subió a la camioneta. Los otros dos lo siguieron. En cuestión de segundos, desaparecieron en la oscuridad de la carretera. Martín soltó el aire que había estado conteniendo. ¿Estás bien? Camila asintió, aunque su cuerpo temblaba. Sí, estoy bien. Recogió las cosas del suelo y subió de nuevo al coche. Martín arrancó y siguieron el camino hacia Oaxaca en silencio. Pero lo que aquellos hombres no sabían, lo que no podían saber, era que Camila Arriaga siempre llevaba 2 pasos adelante. Cuando entró al café internet esa mañana, no solo había visto los archivos del pendrive, los había copiado, todos, en la nube, en 3 cuentas de correo diferentes y en una memoria USB que llevaba escondida en el forro de su chamarra. El pendrive que le habían quitado estaba vacío. Era un señuelo, una carnada para ganar tiempo. Y ahora que sabía quiénes eran sus enemigos, ahora que tenía la confirmación de que la estaban siguiendo, podía moverse con más cuidado. Esa noche, Camila llegó a la terminal de autobuses de Oaxaca y compró un boleto hacia la Ciudad de México. No hacia Tehuantepec, no hacia su casa. Hacia el corazón del país, hacia el lugar donde estaba la Fundación Arte y Memoria Prehispánica. Porque si quería destruir a los responsables del asesinato de Hendrix, tenía que ir directo a la fuente. Y mientras el autobús avanzaba por la carretera oscura, Camila sacó su teléfono desechable y escribió un mensaje a Leonel. Tengo todo. Van a intentar detenerme. Si algo me pasa, publica. No esperes. Publica. Presionó enviar. Y se recostó en el asiento, sabiendo que lo que venía a continuación sería lo más peligroso de toda su vida. Pero también sabiendo que no podía detenerse. No ahora. No cuando estaba tan cerca de la verdad. El autobús llegó a la Ciudad de México a las 6 de la mañana. Camila bajó en la terminal del sur, con los ojos rojos de no haber dormido y el cuerpo tenso por la adrenalina. Compró un café en un puesto de la terminal, revisó que nadie la siguiera y tomó un taxi hacia la colonia Polanco. La dirección de la Fundación Arte y Memoria Prehispánica estaba en la avenida Presidente Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Edificios de cristal, tiendas de lujo, gente vestida como si el dinero nunca fuera un problema. Camila le pidió al taxista que la dejara 2 cuadras antes. Caminó despacio, observando cada detalle. El edificio de la fundación era moderno, de 5 pisos, con fachada de mármol blanco y grandes ventanales. En la entrada, un letrero dorado decía: Arte y Memoria Prehispánica AC, preservación del patrimonio cultural. Camila se quedó parada frente al edificio, pensando en su siguiente movimiento. No podía entrar directamente, no sin un plan. Necesitaba saber quién dirigía la fundación. Necesitaba un nombre, un rostro. Sacó su teléfono desechable y buscó en internet información sobre la organización. Encontró una página web elegante, llena de fotos de piezas prehispánicas, discursos sobre la importancia de preservar la cultura y una lista de donantes. Pero lo que más le llamó la atención fue la sección Nuestro Equipo. Ahí, en la parte superior,
Había una fotografía de un hombre de unos 60 años, de traje oscuro, cabello plateado peinado hacia atrás y una sonrisa que parecía ensayada. Director General, Liquendas Gonzalo Ibarra Mendoza. Camila sintió que algo no cuadraba. Ese apellido, Ibarra. ¿Sería casualidad que Saúl Ibarra, el operador que le había dado el pendrive, compartiera el apellido con el director de la fundación? Siguió buscando. Encontró una nota periodística vieja de 2015 en el suplemento cultural de un periódico nacional. El titular decía: Gonzalo Ibarra Mendoza, coleccionista privado, dona importante colección de arte zapoteca al Museo Nacional. En la foto, Gonzalo Ibarra aparecía junto a varias autoridades. Y entre ellas, Camila reconoció un rostro: el comandante Aurelio Ochoa, el mismo hombre que había amenazado al doctor Villamil. Ahí estaba la conexión. Gonzalo Ibarra no era solo un coleccionista, era un traficante de arte disfrazado de filántropo, y Ochoa era su protector, su enlace con el gobierno, su garantía de impunidad. Camila guardó el teléfono y cruzó la calle. Necesitaba entrar al edificio. Necesitaba pruebas físicas, fotografías, documentos. Algo que pudiera vincular directamente a Ibarra con la losa robada y con el asesinato de Hendrix. Entró al lobby del edificio. Era amplio, con pisos de mármol y un escritorio de recepción al fondo. Una mujer joven, de cabello oscuro y traje formal, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?». Camila improvisó. «Buenos días. Vengo de parte del Instituto Nacional de Antropología. Tenemos algunas preguntas sobre una pieza que fue registrada aquí el año pasado. ¿Podría hablar con el licenciado Ibarra?». La recepcionista revisó una agenda en la computadora. «El licenciado Ibarra no tiene citas programadas esta mañana. ¿Tiene algún oficio o documento que respalde su visita?». Camila sonrió. «Lo olvide en la oficina. Pero es urgente. Se trata de una pieza que fue transferida desde Oaxaca en noviembre de 2018. Necesito verificar algunos datos para el inventario nacional». La recepcionista dudó un momento. Luego descolgó el teléfono y marcó una extensión. «Licenciado, tengo aquí a una persona del INAH que necesita hablar con usted sobre una pieza de Oaxaca». «Sí, de acuerdo». Colgó y miró a Camila. «El licenciado la recibirá en 5 minutos. Por favor, tome asiento». Camila asintió y se sentó en uno de los sillones de la sala de espera. Su corazón latía rápido. Sabía que esto era arriesgado, pero también sabía que era la única forma de conseguir lo que necesitaba. 5 minutos después, un hombre salió del elevador. Era Gonzalo Ibarra, alto, elegante, con esa sonrisa controlada que Camila había visto en las fotos. «¿Usted es de Lina?», preguntó con voz calmada. «Sí», mintió Camila. «Estoy haciendo una auditoría de piezas transferidas desde Oaxaca. Me gustaría revisar algunos registros». Ibarra la miró con atención. Demasiada atención. «¿Cómo dijo que se llama?». «Laura Méndez», dijo Camila, usando el primer nombre que se le ocurrió. Ibarra sonrió, pero sus ojos no sonreían. «Qué curioso, porque yo conozco a todos los auditores del INAH y nunca he escuchado ese nombre». Camila sintió el peligro, pero no se movió. «Soy nueva en el departamento». «Ya veo». Ibarra sacó su teléfono y marcó un número. Habló en voz baja, pero Camila alcanzó a escuchar. «Sí, está aquí. Mándalos». Colgó y volvió a mirar a Camila. «¿Por qué no mejor me dice quién es usted realmente?». Camila se levantó despacio. «Soy Camila Arriaga, periodista. Y sé lo que hizo. Sé que usted y Aurelio Ochoa robaron la losa que encontró Jacob Hendrix. Sé que ordenaron su asesinato y sé que están traficando con patrimonio cultural robado». Ibarra soltó una risa seca. «Usted no sabe nada, y aunque supiera, no va a poder probarlo. Ya lo probé. Tengo el informe forense. Tengo las grabaciones de audio. Tengo el testimonio del doctor Villamil.
Y en menos de 24 horas, todo eso va a estar en primera plana de todos los periódicos del país. La sonrisa de Ibarra desapareció. Usted cometió un error muy grave al venir aquí. Las puertas del elevador se abrieron. 2 hombres salieron. Camila los reconoció de inmediato. Eran 2 de los que la habían interceptado en la carretera de Oaxaca. Camila retrocedió, pero ya era tarde. Los hombres se acercaron rápido. «Llévenla al sótano», ordenó Ibarra, «y asegúrense de que no salga de este edificio». Uno de los hombres la tomó del brazo con fuerza. Camila intentó resistirse, pero el otro la agarró del otro brazo. «¡Suéltenme!», gritó. Pero nadie en el lobby hizo nada. La recepcionista miraba hacia otro lado. Un guardia de seguridad cerca de la entrada simplemente se cruzó de brazos. Los hombres la arrastraron hacia el elevador. Las puertas se cerraron. Camila sintió el pánico subir por su garganta. Había cometido un error. Había ido demasiado lejos y ahora iba a pagar el precio. El elevador bajó. Sótano. Las puertas se abrieron a un pasillo oscuro, iluminado apenas por luces fluorescentes. Olía a humedad y a concreto frío. Los hombres la llevaron hasta una puerta de metal al final del pasillo. Uno de ellos sacó una llave y abrió. Adentro había una habitación vacía, sin ventanas, sin muebles, solo paredes grises y un foco colgando del techo. La empujaron adentro. Camila cayó al suelo. «Aquí te vas a quedar hasta que decidamos qué hacer contigo», dijo uno de los hombres. Cerraron la puerta. El sonido del cerrojo fue como una sentencia. Camila se quedó sola, en la oscuridad casi total, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pero no iba a rendirse. No ahora. Se levantó despacio, sacó su teléfono desechable del bolsillo y revisó la señal. Una barra, apenas una barra, pero era suficiente. Escribió un mensaje a Leonel. «Estoy en el edificio de la Fundación, Polanco. Me tienen retenida. Publica todo. Ahora». Presionó enviar y esperó. Arriba, en su oficina del 5º piso, Gonzalo Ibarra recibió una llamada del comandante Aurelio Ochoa. «¿Qué hago con ella?», preguntó Ibarra. Ochoa respondió con voz fría. «Deshazte de ella, como hiciste con Hendrix». Ibarra colgó y miró por la ventana hacia la ciudad. Todo había sido perfecto hasta que esa periodista entrometida decidió meter la nariz donde no debía. Pero ya era demasiado tarde para Ibarra, porque en ese mismo momento, en Tehuantepec, Leonel Vega recibió el mensaje de Camila y, sin dudarlo un segundo, publicó el dossier completo en la página principal del Diario del Sur. El titular decía: «Operación Fantasma, el rescate prohibido, crimen de Estado, tráfico de arte y asesinato encubierto». En menos de 30 minutos, la nota se volvió viral. Otros medios la retomaron. Las redes sociales explotaron. Los nombres de Gonzalo Ibarra, Aurelio Ochoa y R. Ríos comenzaron a circular por todo el país. Y mientras Camila seguía encerrada en el sótano, la verdad finalmente salía a la luz. 2 horas después, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de aprehensión contra Gonzalo Ibarra Mendoza y Aurelio Ochoa por homicidio doloso, tráfico de bienes culturales y encubrimiento. La policía rodeó el edificio de la Fundación. Camila fue liberada. Ibarra fue arrestado en su oficina intentando destruir documentos. Ochoa fue capturado en el aeropuerto, tratando de huir hacia Guatemala. En las semanas siguientes, la investigación se amplió. Se descubrió que la Fundación Arte y Memoria Prehispánica había traficado con decenas de piezas arqueológicas robadas, vendiéndolas a coleccionistas privados en Europa y Asia. 2 oficiales de inteligencia fueron destituidos. 3 militares fueron procesados y el caso de Jacob Hendrix fue reabierto como homicidio doloso con agravante internacional. Saúl Ibarra, el operador que le había dado el pendrive a Camila,
salió de su escondite y testificó ante la fiscalía. Su testimonio fue clave para cerrar el caso. El doctor Ernesto Villamil regresó a Oaxaca con su familia bajo protección de testigos. Su nombre fue limpiado, su carrera restaurada, y Camila Arriaga recibió el Premio Nacional de Periodismo de Investigación por su trabajo. Pero la losa negra, el objeto que había desatado todo, nunca fue recuperada. Un informe confidencial de la Interpol reveló que había sido vendida en un leilón clandestino en Zurique, bajo el nombre Ojo del Silencio, a un comprador anónimo por $3 millones. Meses después, Camila publicó un libro sobre el caso. En la última página, escribió una frase que resonaría en los pasillos del poder durante años. No hay fantasmas en Oaxaca. Hay crímenes con nombre y apellido. Y aunque muchos quedaron sin castigo, aunque la losa siguió perdida en algún lugar del mundo, la verdad finalmente había salido a la luz. Y eso, para Camila Arriaga, era suficiente.